Buenas tardes o buenas noches, según donde estén ustedes sintonizándonos. Bienvenidos a una nueva edición de Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo JADE. Muchas gracias por asistir a este encuentro y encontrarse realmente con nosotros, que le vamos a brindar a ustedes una novedad increíble. En esta edición es increíble. Estén ahí, por favor, un ratito nada más para que recordemos que somos parte de la familia de Epicentro México. Agradecemos muchísimo el auspicio constante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, también de PAC Atogapán y, por supuesto, de Epicentro México. Muchas gracias, licenciado Héctor Paz Díaz. Y además, muchas gracias, Eric Álvarez, en el soporte técnico allí en México. En Mendoza, gracias en la producción general a Marcelo Piatti, que también pertenece a Fundación JADE. Y bueno, y yo, Gloria Braschi, una servidora como siempre. Bueno, en la actualidad, sobre todo en nuestro país, en Argentina, estamos escuchando varias recomendaciones respecto de todas las medidas preventivas que debemos adoptar ante el famoso ahora dengue. Bien, ahora, ¿en qué consiste este, este contagio? ¿Cómo es? ¿Podemos mitigar las consecuencias? Bueno, hay personas, hay personas maravillosas que se dedican a estudiar, a investigar, a buscar soluciones, a buscar paliativos, a que podamos contar con algo para reducir las consecuencias de esta mosquita, ¿no? Yo creo que es mosquita, ya lo vamos a aclarar bien. Para ello, hemos invitado a la ingeniera química Mónica Graciela López, que ella pertenece al ISCAMEN de acá de Mendoza. Es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza. Buenas tardes, ingeniera, y muchísimas gracias de estar con nosotros. Bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar de esta transmisión. No es que queremos que se divulgue lo más posible, que llegue a todos los puntos cardinales lo que ha ocurrido aquí en Mendoza y obviamente para todo el país, ¿no? Eh, Antes, yo quiero decir algo, una reseña sobre el inmenso trabajo que ha realizado la ingeniera química Mónica Graciela López. Su trayectoria laboral es realmente muy prolífica porque ha estado en distintos puestos, por ejemplo, laboratorista del control de calidad, operadora y oficial de radioprotección en un irradiador de rayos gamma, encargada en producción y en el área de desarrollo e investigación. Como encargada, ella ha elaborado proyectos de investigación realizados en colaboración conjunta con distintos países, coordinados por la AIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, involucrando el presupuesto, la planificación y la ejecución de los mismos. Bueno, esto es una partecita de todo lo que ha realizado en su vida y ella nos va a presentar ahora. eh, ¿Sería la parte de un ensayo, Mónica? ¿El Y principio de algo o ya comenzó antes? estos ensayos son parte de algo que ya ha comenzado en 2019. En Ujú. 2019 nosotros hemos comenzado a trabajar con el Aedes aegypti, que es el mosquito vector del dengue, el Zika y el chikungunya. En el ISCAMEN venimos trabajando con la técnica del insecto estéril desde mucho antes, con la mosca de los frutos o la Ceratitis capitata. Entonces, en lo que estamos haciendo con el Aedes aegypti es adaptar la técnica del insecto Ujú. estéril a la Ujú. biología particular del mosquito, para poder aplicarla en la cría masiva. Estamos en instancias bastante avanzadas para la cría masiva, si bien continuamos haciendo ensayos para ajustar la técnica para un Claro, futuro. Todavía no estamos claro. liberando masivamente, pero la estamos ajustando para en un futuro poder hacerlo. Bueno, esto que ha generado muchísimo interés realmente, porque Mendoza es una provincia que su matriz productiva, ¿no? Está basada en lo agrícola, industrial también,
Y tenemos que tener también mucho cuidado con lo que recién mencionaba, que es llamada la mosca del Mediterráneo, ¿no? Sí, 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 la La mosca que del Mediterráneo que ataca a casi todos los todo. frutales, o sea, cuanta fruta, verdura haya, tomate también ataca, es un montón de distintas productos que ataca en distintas épocas del año, entonces por eso tiene mucha permanencia en la provincia o en cualquier lugar, porque puede tener pasaje invernal en otras frutas y así permanece. Claro, por acá yo he visto los controles que son bastante estrictos, me parece excelente. Acá nomás Sí, a unos kilómetros tenemos un control de ISCAMEN del instituto, ¿verdad? Y nos revisan y si tenemos alguna fruta la tenemos que tirar. sí, Eso no sí, se sí, debe sí, hacer. También nos revisan cuando llegamos al aeropuerto. Tenemos también ahí un control. Es decir, sí, si hay control, obviamente se reduce, ¿verdad? sí, La amenaza. Y eso sí. se ha conseguido por mucho trabajo y además porque Iscamen goza, ¿no?, de un prestigio no solamente nacional, sino también internacional. Eso mismo, no es lo mismo, ¿no? Pero es parecido lo que van a hacer en control de plagas con el Aedes aegypti, que es mosquita o mosquito. Son son mosquitos y hay hembras y machos. La hembra del mosquito de la Aedes aegypti es la que pica. Las hembras de todos los mosquitos son las que pican Ujú, generalmente y toman sangre para formar los huevitos. Hay algunas muy pocas mosquitas que no pican para ujú, formar huevito, pero la mayoría sí. Lo que ujú, tiene de particular la hembra de la Aedes aegypti que necesita hacer varias tomas de sangre, entonces pica a veces varias veces en una persona o en otra persona, y si está infectada con dengue u otro virus, eh, al picar a otro en una reunión va contagiando así el virus, al picar ¿Y a cuándo, distintas personas. en qué momentos es cuando ataca? ¿En qué momento del día? A ver, por ahí vamos a las generalidades. Tampoco es así. O sea, la bibliografía establece ciertas cosas, pero no son exactamente así. Claro. En el crepúsculo sería en el amanecer y en el crepúsculo, en el atardecer. A ver, generalmente toman sangre, Ajá, pero en el laboratorio nosotros creamos las condiciones ambientales para que pueden picar permanentemente. O sea, si en una casa tenemos luz a las 3 de la mañana y puede ser que esté activa y nos pique, por claro, ejemplo, claro. que se active. Generalmente son de son de hábitos diurnos, pero si porque me planteaban eso, me hicieron esa pregunta, y sí, Mm. si uno tiene alguna luz prendida, pueden picar, pueden estar activos, activarse y picar, pero generalmente los que pican a las 3 de la mañana no son los de la Aedes aegypti, son Ay, bueno, Culex u otros. más tranquilos, porque si Hay no que apagar las estamos, luces de noche. El claro. problema es al amanecer, a las 6 Sí. de la mañana o antes, o en el atardecer. Bueno, ¿y es eficaz todo lo que nos colocamos como repelente de insectos? ¿O tiene Eh, un cierto periodo? Porque están toda la gente enloquecida comprando eh, precisamente repelente de insectos. Y yo creo que y también de la sí. exposición exagerada a eso no es nada bueno. No, yo particularmente no he estudiado sobre los repelentes y cuánto es la acción que tienen. Hay algunos que son de larga duración y otros más cortos que venden. Ujú. Sí es recomendable que lo usen porque mientras no hayan otras medidas, no, o sea, es mejor protegerse. Sí, Es claro. mejor que un insecticida, pero si tienen que usar, también usen. ¿Qué pasa con los insecticidas? Hay numerosos estudios que ya están indicando la resistencia de la Aedes o de otras Ujú, especies a los ujú, insecticidas. ujú. Lo que tiene de ventajoso la TIE, la técnica del insecto estéril, es que es amigable con el ambiente. Claro. ¿Por qué? Porque se usa el propio insecto, el macho del Aedes estéril, para que copule con una hembra silvestre
y esta va a poner huevos que no van a ser viables. Entonces ahí se corta el ciclo biológico y sin necesidad de usar insecticidas que pueden matar otros insectos benéficos como son las abejas u otras cosas o el medio ambiente. Claro. Pero esta técnica es dentro de lo que se llama manejo integrado de plagas. Nosotros cuando empezamos este ensayo, lo primero que planteamos es hacer la comunicación primero en los vecinos. Abarca una muy pequeña zona, 9 cuadras abarcan estos ensayos en 3 zonas distintas. Pero fuimos por casa. Primero hablamos con con los municipios, hicimos una capacitación interna dentro del ISCAMEN, luego con los municipios y luego a las personas, explicándoles qué consisten y que sigan haciendo el descacharreo, la limpieza de las superficies, porque los huevos, no las larvas, sino los huevos son el estadio de resistencia del mosquito. Es decir, que como huevo pueden pasar varios meses y cuando se vuelven a mojar, estos eclosionan y se forman las larvitas y después pasan a pupas y Claro, adultos. claro. Bueno, Pero entonces bueno, el se, trabajo se- de el ensayo de liberación de, de estos mosquitos, em, ¿podemos señalar un antes y un después de haberlo hecho o simplemente esta muestra tiene que indicar cómo han sido esos tiempos? a ver, un antes y un después. Lo que pasa es que ha sido más visible. Sí estamos muy contentos por la aceptación social, la licencia Ahí, social que hemos tenido. Venimos trabajando, como decimos, desde el 2019, con muchos ensayos que no son visibles. Este ha tenido visibilidad porque se difundió por WhatsApp. Em, si bien hablamos con la comuna y los vecinos para poder aplicarlo, pero es parte de un montón de ensayos y trabajos que se vienen haciendo para adaptar la técnica. claro, eso Este es lo que es ensayo, importante de destacar, ¿no? Que no es una cosa que salió de un día para el otro, sino no, que hay no, todo un proceso, ¿no? y no es el último, sino que se va a seguir trabajando para avanzar, para llegar. Pero todo esto lleva su tiempo, lleva su proceso. Claro, No es claro. inmediatamente este ensayo, tampoco vamos a conseguir bajar la población del mosquito en donde hemos liberado, sino que estamos probando la calidad del insecto que estamos criando, Ujú. la efectividad de las trampas que estamos usando, que hemos hecho dentro del ISCAMEM. Entonces no son definitivos. Luego en enero vamos a repetir y vamos a hacer ensayos de liberación que son de distintas hipótesis, digamos, se plantean distintas el diseño del ensayo, pero se toma la decisión o se ajustan los parámetros con un conjunto de distintos resultados que tenemos de ensayos, de pruebas. Claro, Nosotros probamos primero adaptar la cría con una cepa de Mendoza en el laboratorio, luego cuando pudimos adaptarla, establecimos los parámetros de calidad que tenía nuestra cría, la comparamos con el silvestre. Vimos que estaba por debajo, entonces modificamos alimentación para que tuvieran mejor. Es una cuestión compleja, pero sí, son una serie de pasos que hay que hacer para ajustar y que sea competitivo con el mosquito silvestre, claro, es básicamente. importante que las personas interpreten también cómo es esto, que no es que se va a desaparecer el problema, sino que se está trabajando para que en algún momento se mitiguen, ¿verdad? Se Las mitigue. consecuencias, exacto, en la mitigación. Eso es lo más importante para entenderlo adecuadamente. Y bueno, en las escuelas también es un espacio en donde se puede, ¿verdad? Hablar en forma sencilla, clara, didáctica, para que se diga también, bueno, nosotros estamos esperando algunos resultados, pero no es tan rápido. Esto es Ujú. único en el país. Y se ha hecho público a partir del martes, ya el gobierno de la provincia Sí, lo publicó y porque veníamos trabajando desde antes, y bueno, ya lo hizo público y ya en el país se conoce también lo que estamos trabajando
Incluso, bueno, sé que habían hecho notas del New York Times también, así que ha pasado las fronteras de Oh, claro. Mendoza y del país. Sí, sí, sí. En Pero ningún bueno, otro lugar de Argentina se está haciendo. En ningún otro lugar más que en Mendoza. se están realizando, lo que pasa es que lo que tiene Mendoza es la bioplanta. Nosotros tenemos el know-how de cómo criar y producir masivamente insectos que a diferencia de otras instituciones donde se está trabajando, en Sí, sí, donde se sí. hace más investigación básica. Ajá. Cuando nosotros presentamos el proyecto que está actualmente con la Agencia Internacional de Energía Atómica o la organización, dijeron que o s- fueron más de 56 países que se presentaron, quedamos seleccionados dentro de 19 y uno de los puntos que habían seleccionado es la experiencia que tenemos en Mosca del Mediterráneo. Ujú. Eso llevan a decir, ¿por qué? Porque hay mucha investigación básica que no logra avanzar, porque se hace, se hace disociado, no se llega a un fin que es la cría masiva y la aplicación de la tía y liberación de los Claro. mosquitos Bueno, estériles. y a ver cómo fue entonces el ensayo. A ver si Em, podemos conocer un poquito más. el ensayo consistió, que quiero ir directamente, consistió en liberar en un punto, primero, la comunicación social, la Ujú, comunicación que se trabajó muchísimo en eso, ujú. explicarle a los vecinos en qué consiste la TIE, que es esterilizar machos de la Aedes aegypti para liberarlos y que luego compitan con los machos silvestres por la hembra silvestre de la Aedes, copulen, pongan huevos, pero que se corte el ciclo biológico ahí porque no son viables los huevos. Claro. No va a salir Entonces, ningún mosquito de los huevos, no van a salir. y no va a salir ningún mosquito de los huevos, no van a eclosionar, se corta ahí. Ujú, ujú. Y explicar también que los machos no son vectores del dengue porque no pican, la que pica, y es fundamental recalcar eso, que son las hembras las que pican y las que pueden transmitir el dengue. Y que nosotros hemos hecho un trabajo para esterilizar el 100% de los mosquitos machos. O sea, de seleccionar el 100%, digo, de los Claro, machos de mosquito. claro, No claro. liberar ninguna hembra. Los pigmentamos para poder distinguirlos en laboratorio y que la gente también, porque la primera etapa es de comunicación. Es fundamental la comunicación y saber de qué se trata. Eh, si por ahí no se comunica bien, esto no puede avanzar. Si la gente no tiene aceptación social, estos No, tipos claro, de claro. técnicas no pueden avanzar porque uno tiene que explicar qué está Sí, sí, haciendo. Por sí. ahí a desconfiar y van a decir, están largando vectores del dengue. No, los machos no son vectores. Así que bueno, la comunicación especial de eso. Eso Luego es sí súper pasamos a... importante. Así que yo Sí, creo que ese es, ¿no? El eje donde uno debe trabajar bastante sobre sí, sí, sí. comunicar, explicar, ¿verdad? Y que se interprete adecuadamente. Mónica, tenemos saludos desde México, el arquitecto Jorge Luis Paz Díaz, Jorge Ruiz Maqueda, saludos cordiales desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y además, Karen López nos dice que Misiones parece que también viene trabajando en la técnica TIE desde 2019 junto a la Comisión Nacional de A Energía la Atómica. CENEA. Interpreto la sigla que es Sí, sí, esa, sí. ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí, interesante también saberlo y muy importante también para los países en que están ya con una situación endémica, que no nos sí. pasa a nosotros, ¿no? O sí, Mm, ahí estamos. no, ahí, por ejemplo, Brasil sí son endémicas, las provincias por ahí, no sé, las del norte si están declaradas como endémicas o no, es probable que sí, en Mendoza no, todavía no es endémico, pero sí tenemos ya casos autóctonos desde marzo, así que también creo que el cambio climático está Ah, influyendo mucho para que ahí queremos esto llegar. pase.
Claro, porque la Esto, Organización Mundial de la Salud hablaba siempre de que esto era en zonas tropicales, subtropicales, ¿verdad? sí, Cuando era en el hemisferio norte, cuando era en el hemisferio sur, pero resulta que estamos, parece todos muy, muy similares en eh, este tipo de enfermedades. sí, sí, sí. Bueno, es más de la hembra ovipone más cuando hay temperaturas más altas, de más de 27 grados y un 60-70% de humedad relativa. Claro, Este, aquí tenemos algo interesante que a nosotros siempre nos motiva, que es que se interrelacionen las personas que nos están viendo y escuchando y que a lo mejor ujú. no se conocen, porque Karen López dice que sería muy interesante intercambiar experiencias. Bueno, lo dejamos anotado para que después ustedes se conecten. Creo que va a Sí, sí, ser muy sí, interesante, ¿verdad? sí, 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 Y sí. bueno, y muchas gracias a Héctor Hidalgo Ramos también que está con nosotros viéndonos. Bueno, seguimos entonces con el Aedes aegypti. Ujú. Aegypti. Sí, otra parte de la comunicación que hicimos hincapié y que no queremos que se corte es la cultural, que se establezca como cultura la limpieza, el descacharreo, la eliminación de los hábitats del mosquito, porque nosotros todos como vecinos tenemos que tomar conciencia de eso, de limpiar las superficies, de tratar de minimizar las superficies Ujú, en donde puedan desarrollarse los mosquitos. Por ahí es difícil, pero si eliminamos, eh, que- a ver, yo para hacer estos ensayos, yo vivo en Luzuriaga, tengo perras y ujú, uso un balde de 20 litros para que tengan agua en verano. ujú, Resulta que, bueno, yo, porque los necesito, yo he conseguido silvestres de acá. Uno si vuelca simplemente el agua, lo que hace, los huevos quedan pegados porque la hembra pone los huevos en el hilo del agua que da con una superficie, digamos, en la ujú, ujú, superficie del ujú, agua contra otra superficie. Al volcar el agua, sin limpiarla, sin limpiarla, sin arrastrar los huevitos, lo que hacemos después al rellenar es que eclosionen y no estamos eliminándolo. Bueno, y es una parte fundamental del manejo integrado de plagas que la parte de los vecinos sigan continuando con que adquieran esa cultura. Pero qué Nosotros también hemos... interesante ir con ellos a conversar. Es mucho más eficaz que poner puros avisos, puras publicidades, por ejemplo, que a veces no se escuchan o no se entienden bien. Así que es muy Sí, bueno ese contacto que han realizado con las personas, que es comunicación directa, no está comunicar. mediatizada. Claro, No, no. está súper bien. Tenemos otro Fuimos... saludo más acá desde Puebla, México. Nos saluda Rosalinda Reyes. Dice, desde la hermosa ciudad de Puebla, México. Y después Jorge González Rodríguez, creo que es, saludo desde San Luis Potosí. Bueno, muchas gracias. Continuamos. Bueno, y eso, la parte de también lo que acordamos con los municipios, porque este trabajo fue bastante importante y bastante grande, el de hablar con 3 municipios distintos. También hubiéramos querido abarcar más, pero tampoco, el que mucho abarca poco aprieta. Este, quedamos de acuerdo con no interferir con los municipios con las labores que ellos tienen que hacer desde la parte de salud o de desarrollo social. Es decir, nosotros íbamos a estar realizando los ensayos, pero si ellos encontraban un caso de dengue positivo, se hacen acciones que se llaman el bloqueo de la manzana, donde se halló un caso, se hace desinfección y se hace una serie de acciones. Entonces acordamos de que lo prioritario es la salud, entonces iban a seguir haciendo, continuando con las acciones de los municipios, sin interferir. El ensayo no es superior a esas acciones. Y estamos en la fase de desarrollo, así que porque vamos a interferir algo que puede ser Claro, más beneficioso. claro, claro. Entonces, por eso se llama de manejo integrado de plagas, porque hay que realizar una serie de acciones para que resulte. Y la TIE es un elemento más de esto para bajar la población.
Nunca se llega a cero, porque me preguntaban si se elimina la población de la Aedes de la faz de la Tierra. No, pero se llegan a umbrales muy bajos en donde no llega a hacer daño. Así con ceratitis lo mismo, se llega a umbrales muy, muy bajos en donde no ocasionan daño. Bueno, y el ensayo consistió en liberar en un punto central y colocar trampas de dos tipos, trampas de adultos y ovitrampas, que es para los huevos, en radios de 50, 100 y 150 metros y ver cuánto capturábamos con las trampas, qué distancia vuelan nuestros mosquitos y ver si hay algún silvestre. En Mendoza, hace un par de semanas ha llovido intensamente como para que se junte agua y puedan recién estar apareciendo los primeros silvestres, pero bueno, la verdad es que no espero que hayan silvestres en las trampas todavía. ¿Cómo Por son eso las se van. trampas? ¿Cómo son las trampas? Las trampas de adulto las hemos construido en el Iscamen, porque, bueno, esto es adicional. A veces trabajar en el Estado, comprar directamente del exterior trampas importadas es muy dificultoso. Ujú, Entonces construimos trampas con baldes de 20 litros que ujú. tienen perforaciones a 7 centímetros de la base, tapadas con tela de voal y en la tapa del balde, creo que tengo acá apenas se ve, podemos mostrar. Bueno, ahí Eso. en la presentación se ve. Abajo va una tela antiáfido y arriba una malla que impida que pasen ratas, roedores, pájaros o alguna hoja. Y va como una cartulina con sticken, que es un pegamento para insectos. El pasto, al descomponerse, genera dióxido de carbono, que es atrayente para los mosquitos. Entonces, el mosquito vuela, entra en este tubo que va inserto en la tapa, que es de 200 milímetros por 10 centímetros de ancho, 100 milímetros de diámetro. Ingresa ahí y al hacer un vuelo de zigzag queda pegado en esa cartulina. Luego nosotros Ujú. retiramos y observamos si tiene fluorescencia o no, si, bueno, si efectivamente hay mosquitos. Em, estamos probando la efectividad de estas trampas, vamos a probar con atrayentes específicos también, son importados y por ahí nos cuesta conseguirlos con rapidez. Entonces vamos a tratar de probarlos, de generar en el Iscamen también. Eh, Bueno, pero los fantástico, mosquitos, es completo, además se recurre a algo, si no está, lo están haciendo ustedes, entonces es sí, sí, en doblemente base a valioso, desarrollos muy que ya valioso. que pueden haber, nosotros lo generamos. A ver, el colector de placas también lo manufacturamos dentro del Iscamen. Es un colector de placa fluidizado. Es sencilla la construcción también, no es tan complicada, pero lo hicimos dentro del Iscamen por estas dificultades que por ahí tenemos en importar. Entonces Mm. vamos haciendo con el ingenio argentino las Ah, cosas. eso iba a decir, siempre Yo, yo tenemos, soy de la rama de la ingeniería química donde claro, el petróleo, la industria petrolera en la Argentina se desarrolló así, a ujú, base de observar cómo fueron las instalaciones extranjeras y pudimos desarrollarla internamente porque, bueno, tenemos también esa capacidad pero de pienso que claro, adaptación. eso es, bueno, ahí está la palabra, ¿no? De adaptarnos. Como tenemos que Ya, adaptarnos ahora a estas situaciones que también nos sí, está presentando cambio climático, o sea, no podemos sí. negarlo. Tenemos un cambio muy rotundo y evidente en la provincia de Mendoza y lo podemos ver con, bueno, para no irnos del tema, ¿no? Yo iba a nombrar Malbec, por ejemplo, pero lo podemos tratar en otro momento también.
Sería muy Estamos dentro del interesante. ISCAMEN que trabajamos bastante con eso. Hay muchos ingenieros. Yo soy una infiltrada dentro del ISCAMEN porque hay muchos ingenieros agrónomos. Claro, De sí. la formación, yo soy enóloga de la formación secundaria, así que Ah, sí, sí, cierto. sigo El involucrada con... Liceo Agrícola. Famoso y hermoso Sí, Liceo sí, sí. Agrícola. Excelente. Sí, lo quiero mucho. Sí, yo creo que todos Así que apreciamos bueno, muchísimo también esa formación para nuestra provincia, para la región, para el país y para el mundo, porque así podemos hacer esta famosa exportación de nuestros mejores vinos. de los También las vinos. frutas, etcétera. Tenemos una Ujú. amplia gama, afortunadamente, y porque ustedes están trabajando ahí. Así que, Sí, ¿cómo no sí, les sí, vamos a agradecer? Muchas gracias sí. por todo lo que hacen, también en el INTA y en otros lugares. Bueno, entonces, Perdón. adelante. Sí, acá tenemos un saludo más desde Campeche, Robert Andrew. Muchísimas gracias por estar conectado y también Francisco Lasduret. Gracias. Seguimos escuchando atentamente. Bueno, le explicaba, bueno, y el otro tipo de trampas son las ovitrampas que se usan, que son muy sencillas las ovitrampas. Son vasos, son recipientes como vasos de 1 litro, los que usamos acá en Argentina de miel de 1 kilo. Ujú, em, y adentro con papel de filtro y agua hasta 3 cuartos, para que las hembras que estuvieran grávidas, o sea, que hubieran copulado y estén fecundadas, ovipongan en el hilo del agua y ver si después a través de la eclosión, si realmente pertenecen al Aedes o a otra especie. Hay otra especie parecida que está más en Europa, que es em, ¿cómo se llama? El Aedes albopictus. ajá. Em, es parecida, bueno, acá en la Argentina no hay, no está todavía, eh, pero bueno, en Europa trabajan mucho con esa y bueno, transmiten los mismos tipos de virus y demás. Por ejemplo, Entonces hay nosotros, una consulta, perdón. Por ejemplo, si nosotros llegásemos a tener una situación límite, ¿no? Estoy pensando en lo que ha ocurrido en España, que realmente es un desastre impresionante. Si llegásemos a tener esa situación parecida, no igual, obviamente, bueno, podría llegar a ser, ¿verdad?, una importante inundación. ¿Qué sucede con lo que va después escurriendo, lo que se va yendo, lo que va, cómo se puede controlar en una situación de emergencia o desastre el problema del dengue? No solamente perdón, el dengue, no solamente el dengue, también podríamos tener cólera, etcétera, ¿no? Todo lo que por sea, el tema de inundaciones, estamos claro, hablando claro. eh, ¿Se incrementa eh, la población o cómo se hace? de mosquito y probablemente que sí. El mosquito, el Aedes, eh, ¿cómo se llama? Tiene posturas en aguas que están no en movimiento, aguas Zancadas. estancadas. Ujú, Por ejemplo, en las acequias de Mendoza, en otros lugares no tienen acequia, cuando fluye no, en los ríos no biponen, sino en donde están las acequias. Em, y tampoco tan profundas. Por ahí es más rápida la formación, el ciclo biológico cuando las aguas no son tan profundas que las que sí son profundas. ujú, ujú. Este, pero bueno, eh, la verdad que no sabría qué podemos hacer Sí, en no, no, caso de claro. una catástrofe, la verdad que No, no no, es tenemos. decir, tenemos por ahí a lo mejor que trabajar posteriormente en eso, con vigilancia epidemiológica también, Sí, como decía recién, también con el está Ministerio de esperado. Salud, Desarrollo Está Social, etcétera. esperado que haya un aumento de casos en Mendoza que sea mayor que la temporada pasada, Ujú. digamos. Está esperado. Bueno, Eh, eso es así importante que saberlo, hay que, difundirlo, claro. Bueno, por eso digo, al uso de repelentes sí, y demás de lo que puedan usar mientras se desarrolle esta técnica o busquen otras cosas, claro. eh, hay que usarlo.
El ujú, tema de vacunas, no hay vacunas acá en Mendoza, no hay suficientes vacunas, no, entonces es difícil la vacunación. En el área de salud yo no sé tanto, no opino tanto, eh, pero me decían que ¿cómo se llama? Que por ahí no es tan grave. He escuchado diversas cosas, como que si tenemos un serotipo, que hemos tenido un serotipo de dengue, está el DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4 creo, y después tenemos otro serotipo, se hace el dengue hemorrágico, que es muy ah, sí, grave, hay otras versiones que los desmienten, que eso ha sido solamente una publicación, la verdad que no sé, pero estamos complicados, así que el uso de repelentes, por lo menos este año sí lo haría, el uso de insecticida o lo que para los niños, los guales, los tules para protegerlos, ujú, citronelas para los bebés o todo ujú, lo que podamos hacer para evitar que ingresen las casas, porque para colmo, el mosquito es lo que se llama, es un insecto antropofílico que parasita a las personas y a los animales de sangre caliente, entonces convive con nosotros, no va a estar en el campo solo a donde no hay gente, está en las zonas pobladas. Entonces, bueno, depende de nosotros por ahí tomar todos los recaudos que podamos para que evitar que estén en las casas, que afecte a nuestra familia. claro, por que las mosquiteras también, ¿no? Esa es, Sí, mosquiteras en en lo las posible, puertas. colocarlas. Existen Por- trampas de luz también, a los que pueden adquirir ujú, trampas de luz también existen. Estaban tratando bueno, de generar alguna trampa que pudiéramos generar en los hogares. Estábamos viendo, lo que pasa es que eh, no, no encontraba algo que no fuera muy complejo. Sí hay algunas con el pasto, con agua, pero quedan los mosquitos vivos, los tendríamos que meter en el freezer y bueno, sirve para atrapar, pero tenemos que buscar eliminarlos porque si no estamos haciendo un foco claro. para que se vuelvan a criar, a hacer un ciclo biológico. Bueno, y llegamos entonces con el ensayo, porque hubo una liberación de este que está acá pintado, Sí, 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 ahí hay uno teñida. pintado. Sí. Hicimos tres liberaciones y claro, y lo que decía, estamos probando la efectividad, la tasa de recaptura que logramos con estas trampas y si podemos desarrollar algún atrayente dentro del iscameno o, o podemos importarlo para las Ujú, próximas pruebas. ujú, Esto también nos va a arrojar si tenemos que colocar más trampas para ver el tema de la dispersión de los mosquitos y que podemos, a ver, en la primera liberación, que es el famoso mosquito rojo que se vio, era una situación de conflicto porque queríamos que el mosquito se viera, los vecinos lo notaran para esta aceptación social. Pero el tema es que tenerlos en exceso hace que vuelen menos. mm, mm, Entonces, ujú. nosotros, por ejemplo, con menos pigmentación, sí los podemos ver en el laboratorio con luz UV o el microscopio de epifluorescencia, lo podemos ver. Los vecinos no, pero Date para que con una tengas. lupa. Claro, entonces, bueno, ese fue el famoso mosquito rojo, que también quiero aclarar, no es un mosquito híbrido, ni es modificado genéticamente. La cepa se consiguió silvestre de Mendoza, se adaptó al laboratorio, se crió en laboratorio y no tiene ninguna modificación genética, más allá de que lo Claro, claro. esterilizamos con rayos gamma y los pigmentamos para poder distinguirlos de los silvestres que Ujú, pudiésemos capturar. ujú, Digamos que este ensayo nos va a servir para el próximo mucho,
el que se haga en enero, que queremos probar con una zona testigo y otra en donde se libere para ver qué supresión puede haber de mosquitos. ¿Y Pero cómo es la para eso tenemos... forma de liberación? ¿Cómo los liberan? ¿Cuál es el Nosotros método? usamos los mismos tipos de este balde de la trampa, eh, los colocamos también ahí, los teñimos como adultos y los colocamos ahí. Usamos otra coloración extra que se llama rodamina para que tiñe los órganos internos, entonces también nos permitiría ver si una hembra silvestre ha sido copulada, si capturamos una hembra silvestre, ha sido capturada por un macho silvestre o uno del laboratorio por la pigmentación, porque en el microscopio de epifluorescencia esa Ujú. rodamina se defluó, entonces a través de la disección de la hembra podríamos ver. Eh, y la liberación lo hemos hecho en baldes. Nosotros tenemos jaulas también hechas con estos baldes de 20 litros y simplemente destapamos, tiene tela antiácido arriba, destapamos y se liberó. Ajá. Pensamos que en un futuro la liberación podría ser así, terrestre, a diferencia de Era mosca que se otra que trae hace la con aviones. bolsita, claro, Claro, porque el mosquito, el vuelo es, en promedio, estudios indican que es de 100 metros, en promedio. Pueden volar más, obviamente depende de las condiciones climáticas, si hay viento, eh, si no encuentran alimento disponible, o sea, personas, animales, claro, nosotros. nosotros básicamente pueden volar más hasta 700 metros, si el viento los lleva también. Ujú. eh, y digamos, la hembra busca a los animales, a nosotros, y el macho busca a la hembra, así que también va detrás de esos mismos hospederos para tomar sangre, pero no, el macho no toma sangre. ¿Y cuánto tiempo vive uno de estos sinvergüenza? Em, Nosotros en el laboratorio los podemos tener hasta un mes, mes y medio, viven bien. Después hacemos unos ensayos que se llaman longevidad o supervivencia bajo estrés, Ujú. que vemos la calidad de nuestro insecto y en esos ensayos se dejan sin agua, sin alimento y sin luz y lo que estamos produciendo a las 24 horas sobreviven un 90-95% y a las 48 estarían sobreviviendo un 74-75%, Ah, sin agua, sin alimento y sin luz. O sea que ajá. tienen reservas para 2 días. Sobreviven bastante, 75% es bastante. Y acá en las casas, en nuestros domicilios, en los hogares, ¿cuánto tiempo viven? Y si tienen las condiciones de alimentación, los machos se alimentan bueno, y las hembras también se alimentan de néctares o de jugos vegetales. Si tenemos las condiciones, si tienen humedad, pueden vivir más de un mes. Oh, yo pensé que hay bastante. Hay Hay que... bastante y se reproducen bastante. Ujú. Se reproducen bastante. Sí, sí, sí. Nosotros, y Bueno, para colmo, los huevos sobreviven mucho también. Nosotros los tenemos hasta 3 meses en el laboratorio y ahí tienen un 75% de eclosión a los 3 meses. Que, o sea, quiere decir que eclosionan y pasan a larva un setenta y claro. cinco por ciento de los huevos. Así que sí, la etapa de resistencia son los huevos. Ujú. Bueno, y cómo continúa todo este trabajo, ingeniera? ¿Cómo continúan? Y bueno, ¿Cómo continúa? nosotros ahora eh, continuamos haciendo unos ensayos em, bueno, que están dentro del proyecto con la agencia, que son de compatibilidad y competitividad, Ujú. que estamos probándolo en distintas estaciones. Y bueno, mucho de eso, de los ensayos o sea, no se puede divulgar mucho, pero bueno, sí, continuamos probando el mosquito como es.
En eso nos va a dar la relación que deberíamos liberar en campo. Estas van a ser pruebas a semicampo. eh, y, o sea, semicampo lo hacemos en invernadero, no liberando en barrios. Y una de estas pruebas nos va a indicar qué cantidad de adultos, de machos estériles debemos liberar por cada hembra silvestre, qué Ah, relación. ajá, Entonces, para bajar una supresión de los huevos. claro. Eh, y a partir de ahí, por ejemplo, se hace el monitoreo en los ambientes naturales, o sea, en los barrios, de cuánto silvestre puede haber para que nosotros decir, bueno, tenemos que liberar tanta cantidad. Y en lo otro ya son definiciones más al estilo institucionales, gubernamentales, de en Claro. dónde se va a liberar para saber cuánto vamos a producir, Ujú. eh, si se van a liberar en los focos donde hayan más mosquitos o no. Bueno, pero sí, seguimos haciendo, tenemos que continuar haciendo alzado. Me Nosotros para imagino. la adaptación también tenemos que ver el tema de cómo vamos a pasar a una escala piloto, o sea, una escala intermedia, vamos a pasar de laboratorio a una escala intermedia donde se adaptan los procedimientos que hacemos de laboratorio. Obviamente que si queremos a ir a masiva no podemos seguir trabajando con pipeta, pupita por pupita, sino que Claro, tenemos que buscar métodos más productivos. Entonces, vamos a pasar a esa fase y luego de esa fase se pasa a una cría masiva. Y en esas fases hay que ajustar la liberación, cómo se va a hacer la liberación, si va a ser terrestre, cómo va a ser el empaque. claro, claro. eh, mm, en Mosca, por ejemplo, se usan se usan varios tipos de liberaciones. Unas, las famosas bolsas Sí. que hacen en aviones, otras se hacen terrestres en balde, también se usa una parte que es adulto frío, está el SEDAF en General Alvear, donde se enfrían los adultos y para la liberación. Así que bueno, eso es estudiar qué es lo más adaptable para el mosquito y para la provincia para hacer la liberación. Pero estas bolsitas de la mosca del Mediterráneo hay que abrirlas, yo siempre lo hago Sí, para sí, que se sí, desparramen como corresponde, pero hay gente que las tira. Entonces sí. me parece que hay que volver a concientizar. Y una consulta también que tengo aquí, si tienen un mapeo de zonas de vulnerabilidad del Aedes aegypti, donde hay más vulnerabilidad, más, donde puede haber. Las municipalidades Sí. tienen hechos mapeos por casos de dengue. Ajá, No tenemos hecho, no hemos, si bien empezamos el año pasado a hacerlo en Guaymallén, en el barrio Ligüe, ujú, empezamos a hacer como un mapeo. Las municipalidades tienen por caso de dengue. Cuántos casos han habido en los barrios, tienen hecho el mapeo. Pero a nosotros nos sirve más monitorear el silvestre para la técnica, para saber cuánto liberan en caso de dengue, o sea, pero hay para la zonas, aplicación. claro, zonas donde, por ejemplo, hay cañadones, en donde hay agua estancada, quizás ese lugar sea más proclive, ¿no? A que haya Claro, una mayor población. Me refería más o menos a eso. ¿Cuáles serían los no lugares de hemos hecho mayor un mapeo. amenaza? Claro, no hemos hecho un mapeo como está hecho con ceratitis, que en Ujú, ceratitis también se hace el monitoreo, pero en las zonas, en las fincas, en donde hay cultivos. Esto hay que claro. hacer un mapeo en las zonas urbanas. Los Ujú, cañadones, si están cerca de zonas urbanas, pueden ser, pero como decía, prolifera en donde hay agua estancada, no en agua fluyendo. En ríos no, en lugares donde fluyen las acequias, si fluye el agua no va a no. proliferar, tiene que ser agua estancada. Y por ahí también no grandes profundidades para que prolifere. Ah, me preguntaron una Este, vez si en las pilentas, pero Pincho podía haber sí, un habitáculo para los. sí, sí, sí. Sí, puede ser Pero bueno, entonces. las piletas por eso se cloran también. Con Claro, con cloro, eso es la suficiente. pastilla de cloro, sí, 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 sí. Nosotros, bueno, usamos mucho cloro, mucho para eliminar
en el laboratorio las Ujú. aguas residuales y todo, Sí, sí, usamos sí. mucho cloro. Y Bueno, si eso no, también, freezer. el freezer se Eliminamos come. con el freezer. Es más complicado en un hogar, Sí, pero yo no bueno, me lo, sí, no sé porque no sé cómo detectarlo. Eh, claro. No, ¿Viste? no, son muy chiquitos los huevitos. Sí, sí se ven a simple vista. Las primeras oviposiciones son blancas Ajá, y en cuestión de minutos pasan a ser negras. Nosotros tenemos tabulado, imagínate que ahí sí, ya, ya eso estabulado, que es la parte de control de calidad, son sí, sí. 102.000 huevos por gramo. ¡Ah! Nosotros la producción la pesamos, Ah, nuestra pero producción de huevos, 102.000 huevos por por gramo. gramo. Sí, sí, sí. Mm, una Nosotros barbaridad. y tenemos un stock importante en el laboratorio. Sí, son y ponen muchos huevitos. Cada hembra, eh, ahí está la preciosa. Hola, ahí está hermosa. Hola, hola, hola. La la- acompaña a su mamá viene a bonita. reclamar a la madre. Estamos Este, hablando de algo importante, que es el dengue. Bueno, y sí. en las escuelas, ¿cómo se puede transmitir esto? Sí, digo, sí es importante, creo yo, ¿no? Sí, se puede hacer la difusión. Por ejemplo, bueno, con el caso de ceratitis, se está haciendo la difusión con las famosas cajitas, los biocontenedores. Ay, ¿cómo Ujú. son? No. Los biocontenedores donde ponen pupas estériles de mosca y se las entregan a los alumnos y le explican lo que es la TIE. Ajá, Mañana, por ejemplo, bueno, voy a ir a una escuela de San Martín para dar una capacitación que están las escuelas abiertas en esta época, están haciendo un ciclo de escuelas abiertas y para explicar de qué se trata la TIE. Pero bueno, sí, vamos a hacer bien. la difusión a través de los colegios, que los niños por ahí son los que más educan a los padres. En Claro, cuanto al claro, manejo, por ejemplo, mamá claro, usa cinturón, mamá esto. claro, Bueno, sí, 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 sí. así que eh, bueno, hemos empezado también, son cosas que quedan por desarrollar en cuanto al mosquito. Sí, desde el Ministerio de Salud em, se ha hecho las capacitaciones y la difusión de esto, de evitar los hábitats y la difusión en los distintos municipios, porque prácticamente creo que desde todos los municipios se ha hecho esto del descacharreo de, de panfletos o volantes advirtiendo sobre qué es el dengue y cómo se puede evitar desde el hogar eh, tener el hábitat para los mosquitos. Claro, a veces la palabra, por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿qué es descacharrar? No es un Claro, término muy, descacharrar, muy sí, habitual, no es muy, son bueno, las palabras que se ponen de moda. claro, No, claro. descacharrar, a ver, tirar el agua, sacar nosotros de dónde conseguimos silvestres. Cuando es la época necesitamos para hacer los ensayos, necesitamos silvestres que no estén acostumbrados a la cría del laboratorio, porque en el laboratorio se le hace más fácil la vida al mosquito. Se le da alimento, no tiene que ir a buscar el alimento, entonces se busca silvestre para ver si es competitivo. Claro, claro. ¿Y a dónde sacamos? Por ejemplo, en las gomerías, donde tienen las bateas que prueban las gomas si están pinchadas, tienen Claro. las bañaderas. Ujú. Los neumáticos que están en las calles y las hembras pueden haber puesto huevos el año pasado, se vuelven a mojar y esos huevos eclosionan ahora. Entonces el descacharreo que tanto hablan es eliminar el agua, eliminar la basura o los lugares donde se puede acumular agua por lluvias, eh, mantener el orden y bueno, eso, por ejemplo, los recipientes de los animales que les tengamos que dar agua, volcar y limpiar la superficie. A veces también las plantas que le ponen el platito con agua abajo para que Ah, para también cierto, yo lo hago, eso, así que ya lo estoy sacando.
Ya lo estoy sacando, No, no, hay que hacerlo, y pero limpiarlo, después claro. limpiarlo la superficie con un cepillo o algo. Porque eso, uno lo puede tener un ratito y viene una hembra, pone huevitos ahí, uno vuelca al agua y cree que con eso es suficiente. No, hay que limpiar la superficie. Claro, bueno, Después sí. también eh, me comentaban, por ejemplo, en el barrio supe que hay mucho, ¿cómo es? Aloe vera. Y Ajá. llueve y se queda acumulada agua ahí Ah, en claro, el porque no es centro de las permeable, no plantas. absorbe, no absorbe, claro, nada. Y quedan entre las pencas de la aloe Ajá. vera el agua acumulada y ahí pueden oviponer. Ahí ya es más complicado Ah, sacarlo, pero bueno, bueno, hay ya que lo tratar, creo. Bueno, pero claro, excelente, excelente. Bueno, es, ingeniera, hemos tenido una charla realmente esclarecedora. Nos quedamos muy motivados para tener otro encuentro. ¿Cuál sería el mensaje final? Nos quedan 5 minutos para terminar sobre este trabajo que se está realizando, porque uno ama tanto lo que hace, ¿verdad? Porque sí, no están ahí solamente para pasar el tiempo, están para trabajar y para trabajar para nosotros, para los demás, para la población. Nosotros somos los agradecidos. Entonces, es mucho esfuerzo y ese esfuerzo eh, tenemos que valorarlo, pero infinitamente. Increíblemente, no, a veces no nos damos cuenta. Entonces, por eso nosotros queríamos invitarla para que nos comentara realmente cómo era este trabajo, que es bastante arduo por lo que veo, y deberíamos tener otro encuentro más también en ujú, Epicentro para hacer mayor desarrollo de lo que ustedes necesiten comunicar, ujú, porque esto llega a muchas partes y ya habrán visto que también, bueno, Misiones, México y demás, en Argentina también, y en sigue su Argentina también. desarrollo este programa. Y después va a estar en Ujú, YouTube, así que lo pueden ver ahí. Así bueno, que, ¿cuáles serían las palabras, por favor, Mónica, sobre este bueno, trabajo extraordinario? este trabajo, bueno, es gracias también a que en el ISCAMEN existen muchos profesionales que trabajan bien. Por ahí uno no nombra a todos, no todos son visibles de los que trabajan, pero hay mucha gente, muchos profesionales que se trabajan muy bien. El poder haber hecho, por ejemplo, el colector o otras cosas que se hacen dentro del ISCAMEN por el grupo de profesionales con el que contamos. Repitamos lo Tenemos la que significa, experiencia. perdón, repitamos lo que significa la sigla ISCAMEM, Instituto. ISCAMEN, Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza. Y si Excelente. bien el mosquito no es de la parte agropecuaria, como Ajá, ya tenemos claro, sí. la expertise en la cría de la mosca del Mediterráneo y se aplica la TIE para el Aedes aegypti, lo estamos trabajando y yo creo que hay un buen prospecto para que podamos en un futuro, digamos, tal vez para el si todo sale bien, tal vez el año que viene se pueda hacer empezar a tener una cría masiva o un poco de liberaciones más, si todo sale bien, si podemos seguir avanzando. Claro, eso va a mitigar muchísimo, ¿verdad? Este problema que va a ir Es, creciendo eh, y también depende de la población, porque sí. mucho agradecemos al sector científico, pero también la población debe tener actitudes preventivas y eso deben hacer en distintos espacios, lo que han hecho con las familias, con los barrios y también con las escuelas. Ya estábamos viendo acá un Ujú. trabajo resumido. Eh, Eh, Así que, bueno, las palabras finales. lo que quería decir igual con la técnica del insecto estéril tampoco es que si liberamos el año que viene, inmediatamente vamos a bajar la población del mosquito, sino que también Ujú. son cosas paulatinas con las liberaciones sucesivas a través de un par de años se pueda bajar la población, pero tampoco es Bueno, inmediato. no, Eso pero también, no es no hay fácil, soluciones claro. mágicas, No, de no hay ninguna soluciones manera. mágicas. Claro, por eso es importantísimo también subrayarlo y decirlo como palabras finales. Esto es un proceso, hay que tener paciencia, pero está iniciado y Sí, eso es lo más sí, importante. sí, Si no sí. se hiciera nada, no, se está haciendo y la población debe reconocerlo, todos debemos aplaudir por este trabajo intenso, porque están todo el tiempo con el mismo tema y bueno, van dando sus resultados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias
ingeniera, por estar con nosotros, muy amable por su Gracias. tiempo, porque es un regalo, ¿no? El tiempo vale oro. Y nosotros muy agradecidos a todos quienes nos sintonizaron hoy por Facebook. Muchísimas gracias. Epicentro Argentina los saluda, les da las buenas noches o las buenas tardes y los espera dentro de 15 días en otra edición de Epicentro Argentina. Muchas gracias. Hasta pronto.